Muy bien, necesito que me regalen unos minutos para retroceder en el tiempo, porque esta serie la comenzamos a predicar a inicios del mes pasado y con hoy estamos cerrando nuestras 12 frases de la cultura de casa, cultura de reino, cultura Cornerstone Puebla, cultura Cornerstone Latinoamérica. Y no voy a poder contextualizar el versículo que leí porque todos o la mayoría de ustedes escucharon esa primera prédica, y si no, vayan a Facebook, a nuestra página, y regresen el tiempo y escuchen la primera enseñanza que yo di acerca de qué es cultura, cómo hacemos cultura y cómo vivimos la cultura del reino. Amén. Así que esta historia nos habla de una familia. Diga conmigo, una familia. Isaac está refugiado en la casa del que será su suegro, ¿verdad? De Labán. Y este momento en la vida de Isaac nos enseña esto. Él había trabajado ¿cuántos años por la hija de la que él estaba enamorado? 7 años trabajó por esa mujer. Y el día de boda le dieron gato por liebre. ¿Por qué? Porque ignoraba la cultura del reino, ignoraba la cultura de ese lugar, de esa región, de esa población. Y entonces el suegro, ante el enojo de Isaac y el reclamo justo, el suegro le responde de esta manera, como lo leímos en Génesis 29-26. ¿Por qué? Porque él estaba indignado y le reclama con justa razón. En la noche de bodas, el suegro le da a la mayor, pero él había trabajado por la menor. Es decir, él trabajó 7 años para que le diera como esposa a Raquel, pero el suegro le dio a Lea. Miren cómo la ignorancia de la cultura puede frustrarte. Tú puedes ser hijo de Dios y tener 40 años en Cristo, pero si ignoras la cultura del reino de Dios, vas a vivir frustrado, porque estás haciendo las cosas a tu manera y no a la manera de Dios. Y aunque le reclames al cielo, el cielo te va a decir: no es mi culpa que no te haya importado conocer mi cultura. Dígale al de junto: están predicando de ti. Entonces no se trata que seas cristiano de cuna. ¿Me entiendes eso? Se trata de cuánto te has interesado en conocer la cultura del reino de Dios. Entonces el suegro le responde: no se hace así en nuestro lugar. No sé de dónde vengas, pero aquí no se hace así. Que salga la menor antes que o sea, ahí no hay chivo brincado, chivo quedado, ¿verdad? Se tenía que ir primero la mayor para que la menor pudiera salir de casa casada. Y miren entonces el reclamo de Isaac, aunque puede ser justo para él, para el suegro no. ¿Por qué? Porque no era problema del suegro que el candidato a yerno ignorara la cultura de esa región. Y bueno, conocemos la historia. Él tiene que trabajar otros 7 años para que le den a la menor. Miren cómo la ignorancia de la cultura te puede frustrar y te puede hacer retroceder, pausar las promesas de Dios para tu vida. La Biblia está llena de promesas, ¿cuántos lo saben? Pero debes conocer la cultura de Dios para que puedas poseer cada una de esas promesas. Por eso estamos aquí. Diga conmigo: por eso estoy aquí, pastor. Necesito conocer la cultura del reino de Dios. Así que antes de continuar con esto, no quiero, porque luego todo se me olvida y lo tengo que anotar aquí. Quiero agradecer a Enrique y a Luis. ¿Dónde están Quique y Luis? Quique y Luis Peralta, allá están. Gracias, varones, por venir a impermeabilizar el edificio. Ya teníamos graves problemas. Perdón, hasta ahorita me acordé de darles las gracias a ti, a Luis Peralta. Gracias, Quique, gracias, varones, porque siempre están dispuestos para hacer familia, ¿verdad? El edificio no se mantiene solo, se necesita de hombres y mujeres que tengan ese compromiso con Dios y con su casa. Así que démosle un aplauso a Dios por la vida de Luis y de Enrique. Quique para los cuates. Bueno, continúo. Tuve el privilegio de iniciar esta serie y tendré el privilegio de concluirla, de modo que diré una vez más esto: cultura es producto del aprendizaje que se incorpora durante toda la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que cada día de nuestra vida seguimos aprendiéndola por donde vamos o a donde estamos. Hace un momento Liz se presentaba y otras 4 familias además de Liz, y Liz dijo algo. ¿De dónde es Liz y su familia? De Cuba. ¿Crees que la cultura de Cuba, aunque somos latinos y hablamos el mismo idioma, es igual a la de México? ¿O a la de Puebla?
¿Verdad que somos bien bonitos los poblanos? Chulada de creación de Dios. Somos muy distintos, hablamos el mismo idioma, somos latinos, ¿sí? Somos de ascendencia de españoles que nos dominaron a toda Latinoamérica, pero tenemos culturas distintas. Cada día entonces estamos aprendiendo por dónde vamos o dónde estamos la cultura de la región o del lugar o de las personas a donde llegamos. Liz, has tenido que hacer un trabajo fuerte para poderte adaptar a la cultura de los poblanos, ¿no? En tu trabajo, en tu colonia y aún en esta iglesia. Tú venías de una iglesia de Cuba, ¿cierto? Pero la iglesia de Cuba era muy diferente a la cultura de Cornerstone Puebla, y somos la misma casa de Dios, porque la iglesia de Cristo es una y es universal, pero cada iglesia tiene su propia, vamos, dígalo, su propia. Como lo hacemos en Cornerstone Puebla, no lo hacen en otra iglesia. Otra familia dijo eso, ¿no? Yo vengo de otra iglesia donde las cosas se hacían diferente, porque tienen su propia. ¿Somos cristianos? Sí. ¿Usamos la misma Biblia? Sí. ¿Tenemos al mismo Dios? Sí. ¿Jesucristo es el Salvador de todos nosotros? Sí. Pero la cultura es distinta. ¿Está bien, está mal? No sé, pero la cultura es distinta, y eso es lo que nos hace únicos y auténticos. En esta casa, Cornerstone Puebla, y en todo Cornerstone Latinoamérica, tenemos una cultura también. ¿De qué manera lo aprendemos y cómo lo aplicamos? Cuando llegamos a Cristo, familia, cuando tuvimos ese encuentro maravilloso con nuestro Padre Celestial y conocimos la gracia del perdón, el amor de Dios y la salvación a través de Jesús y su obra de redención, para que tú y yo podamos estar aquí delante de Dios y no caer fulminados por la santidad de su presencia, recibimos gracia de Dios y entendimos la redención, el precio que se pagó para que tú y yo seamos perdonados y seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuántos me siguen? Si Jesús no hubiera muerto en la cruz y no hubiera resucitado al tercer día y no hubiera ascendido a la diestra del Padre y no hubiera enviado el Espíritu Santo, no habría poder humano que nos convenciera que necesitamos salvación y perdón. Así que de esto estoy hablando. Cuando tienes ese encuentro con Jesús, Él te hizo comprender cosas que antes ignorabas en tu vida. Así que cuando venimos a la vida con Cristo, tuvimos que desaprender. Diga conmigo, tuve que desaprender. ¿Qué quiere decir esto? Que había cosas que yo abrazaba como verdades únicas, porque me las enseñaron mis padres, porque las heredé de mis abuelos, porque a mis abuelos se las enseñaron mis bisabuelos, pero a la luz de la palabra, a la luz de la cultura del reino, tuve que desaprender y reconocer que eso que me enseñaron no necesariamente es algo que a Dios le agrada. Y tengo dos opciones: seguir abrazando esas mentiras o abrazar la cultura del reino de Dios, sabiendo que Dios me va a bendecir por obedecerlo. Dígame sí, dígame no. Así que tuvimos que desaprender. Dile al de junto, al que está sentado junto a ti, tuve que desaprender. Es decir, saber lo que no debemos hacer, lo que Dios no nos mandó a hacer, pero por otro lado, aprender lo que sí soy, quién soy y lo que hacemos como hijos de Dios a partir de que Cristo nos dio su salvación. Voy a repetir esto, por favor. Cuando venimos a Cristo, tuvimos que desaprender. Es decir, desechar todas aquellas enseñanzas, argumentos que abrazaba como verdades absolutas y que a la luz de la Biblia, a la luz de la revelación de la palabra de Dios por obra del Espíritu Santo, nos dimos cuenta que estábamos haciendo mal las cosas. Y entonces la vida cristiana y la cultura del reino tiene que ver con conocer a Dios, conocer qué nos mandó a hacer y por otro lado aprender quién soy, ¿sí? Y cómo hacemos las cosas como hijos de Dios. Por eso nos reunimos cada vez que podemos, porque cada vez que somos expuestos a la palabra, Dios está hablando a nuestras vidas. Amén. ¿Y qué está haciendo? Enseñándonos su cultura. Diga conmigo, cuando vengo a casa de Dios, escucho la cultura del reino de Dios. Amén. ¿Sí? Para mejor comprensión de lo que te estoy diciendo, quiero rápidamente describirte una historia. Tú la conoces. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo cautivo del imperio más grande de la época, que era el imperio egipcio, la cultura egipcia.
Ellos estuvieron 430 años como esclavos de los, bueno, no 430, a lo mejor algunos menos, porque primero llegaron con las puertas abiertas, ¿recuerdan? José es usado por Dios para que introduzca al pueblo de Dios que estaban destinados a morir por los años de hambre que había en esa región en aquellos años. ¿Me siguen? No puedo leer la historia, tengo que narrártela rápidamente, pero ahí está en la Biblia, créame que está ahí. ¿Cuántos creen que lo que estoy diciendo está en la Biblia? Pero más les vale leerla, ¿no? ¿Qué tal si estoy diciendo una herejía? ¿Ok? Entonces ellos están ahí, y aunque ellos se esforzaban por mantener sus costumbres, no dudemos que la cultura egipcia traspasó las puertas de la casa del pueblo de Dios. Así que cuando ellos salen de Egipto, de más de 430 años de vivir en una cultura diferente a las suyas, Dios se tiene que asegurar que cuando Él los libera de la esclavitud y van camino por el desierto a la tierra prometida, Él tiene que asegurarse que esa cultura que ellos traían de Egipto la dejaran en el desierto. ¿Me va siguiendo? Entonces Dios les da los no. Diga conmigo, Dios les dio los no. ¿Cuáles son esos no? Los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos. No mentirás, no robarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. ¿Qué es eso? Dígalo fuerte, con convicción. Los no de Dios. Dios tuvo que sembrar los no en ellos para que ellos dejaran de pensar como pensaban los egipcios, porque 430 años son muchas generaciones que nacieron en Egipto. Y obviamente la cultura egipcia se estaba impregnando en su ser interior. Así que Dios les estaba enseñando una cultura renovada a través de los no. ¿Cuántos son hijos acá que viven bajo la cobertura de sus padres? Levanten la mano los que son hijos que viven bajo la cobertura y la tutela de sus padres. No se rebelen contra los no de sus padres, porque a través de los no ustedes están aprendiendo una cultura basada en la palabra de Dios. Obvio, si tu papá y tu mamá leen la Biblia y viven conforme a la palabra. Ouch. Ay. Entonces su pueblo había perdido su identidad a causa de una cultura incorrecta, pero Dios no los iba a dejar así. Dios estaba por darles una identidad si ellos se disponían a aprender y a vivir la cultura que les estaba mostrando a ellos a través de los entonces los no de Dios nos llevan a construir una cultura la cual va a determinar quién soy, es decir, mi identidad. Diga conmigo, ponga su mano en su corazón y diga: yo tengo identidad en Cristo. Y esa identidad en Cristo nada tiene que ver con mis ancestros. Amén. Porque nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron y todas a partir de Cristo son hechas. Entonces soy nueva y por tanto tengo una identidad en Cristo. Es que, pastor, mi abuelo era borracho, mi bisabuelo era borracho, mi papá era borracho. Pues yo soy borracho. ¿Tiene sentido si ya eres cristiano? Porque entonces no has adoptado a través de los no de Dios, no de un pastor, En esta iglesia no prohibimos. No hay un letrero afuera que diga: a esta iglesia no pueden entrar los adúlteros, los borrachos, los inmorales, los mentirosos. Ni yo hubiera entrado. En esta iglesia no prohibimos, porque es la palabra en tu mente y en tu corazón la que a través de los tú ya sabes, puedes hacerlo si quieres, porque la Biblia dice: todo me es lícito. No todo me conviene, pero yo uso mi libre voluntad para hacer lo que yo puedo. Ignorar la cultura del reino de Dios, pero eso no quiere decir que voy a eximirme del castigo o de las consecuencias. Dígale junto: sí están predicando eso por ti. Dile: yo sé, porque te conozco. Dios quiere que aprendamos y vivamos la cultura del reino, ¿cierto? ¿Cómo lo puedo sustentar? No todo lo que diga acá necesariamente es bíblico, por eso tienes que leer la Biblia tú.
Pero ¿cómo puedo sustentar lo que acabo de decir? Dios quiere que aprendamos y vivamos la cultura del reino de los cielos. ¿Dónde lo dice en la Biblia? En la oración del Padre Nuestro, que todos nos sabemos de memoria, yo creo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Se lo sabe? Bueno, hay una parte que dice: hágase, Señor, tú como en él, así también en la... ¿Qué es eso? La cultura del reino de Dios en mi vida, en mi matrimonio, en mi hogar, en mi casa, en la educación de mis hijos, en cómo me manejo profesionalmente, en cómo trato a mis empleados, en cómo soy responsable en mi empresa donde trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes decir sí, o puedes decir no, puedes decir y puedes decir algo, pero diga algo. Entonces, una vez más, Dios quiere que aprendamos y vivamos cultura de reino. Diga amén. Porque la misma Biblia nos dice eso, que tu voluntad se haga como en los cielos, así también en la tierra. Entonces cuando tu mamá te diga, haz las cosas como Dios manda, pregúntale a tu mamá, métela en problemas. ¿Y cómo manda Dios? Ella te tiene que citar la Biblia. Si tu papá te dice algo y te dice, hazlo como Dios manda, dile a tu papá, ¿y cómo manda Dios en esto que me estás pidiendo? Y el papá y la mamá deben de conocer la palabra de Dios para poder decir, así se hace. Así lo hacemos en esta casa, así lo hacemos en este hogar, así lo hacemos en esta familia, porque así es como se hace. ¿Me vas siguiendo? ¿No te he perdido? Así que Dios desea que todos aprendamos cultura del reino de Dios. Nuestra tarea, nuestra responsabilidad y nuestro privilegio, no solamente el mío y el de la pastora Angie, mi esposa, toda la iglesia, toda esta casa, Cornerstone Puebla, nuestra tarea, responsabilidad y privilegio es que la transmitamos a través de nuestros descendientes y a nuestras generaciones. ¿Sí? Porque si no te aseguras de hacerlo hacia tus hijos, hacia tus nietos, entonces a lo que tú le restes importancia, para ellos va a ser algo que no vale la pena. Dije yo que si tú no le das importancia a transmitir la cultura del reino de Dios a tus hijos, a ellos menos les va a importar. ¿Qué pasó? ¿Ya los perdí? ¿Cambio tema? Entonces, una cultura de reino es una cultura que debe incluir amor, paz, misericordia, justicia, honestidad, fidelidad, lealtad, santidad, obediencia, perdón, etcétera, etcétera. Porque todo eso nos dice la palabra que tenemos que hacer. ¿Sí o no? Bueno, la Biblia dice, si no perdonas, no serás perdonado. Pero hay muchos de ustedes que están atorados en situaciones que vivieron en su adolescencia, en su infancia, en un fracaso matrimonial y siguen amargados. ¿Cuándo Dios les va a dar la otra oportunidad de volver a hacer algo mejor la segunda vez? Primero tienes que sanar. Primero tienes que liberarte de toda esa amargura, ese resentimiento, ese odio, ese rechazo y todos los errores que cometiste, ¿sí? Para que entonces pueda venir algo nuevo para ti. Diga amén, diga sí. Ahora bien, tengamos presente esto. Todos los humanos hemos adquirido una cultura terrenal. En Cuba hay una cultura, pero no en toda la isla. Cada región tiene su cultura. Puebla es un estado. Hay una cultura en la Sierra Norte, hay una cultura en la Mixteca, hay una cultura en el Valle, hay una cultura en la ciudad de Puebla. Todos los humanos hemos adquirido una cultura terrenal, la cual permite, escucha, barbaridad y media. ¿Sí? ¿Sí? Nuestra cultura nos permite, es más, hay pueblos que se gobiernan por usos y entonces tú puedes dar en matrimonio a tu niña de 12 años en Chiapas. Y el gobierno no se puede meter porque es cultura, usos y costumbres. ¿Te das cuenta cómo la cultura aprendida puede permitirte hacer barbaridades en aras de la cultura? ¿Se acuerdan del ejemplo que les di
cuando comencé esta prédica, la cultura de los hindúes en la India, el sati. ¿Cuántos lo recuerdan? Las mujeres, cuando sus maridos morían, la cultura sati decía que las mujeres tenían que ser quemadas vivas donde estaban incinerando a los maridos. Y cuando llegó el Imperio Inglés se dio cuenta de esa barbaridad, y entonces ellos prohibieron la práctica del sati. Iban contra con esa instrucción iban contra que era una barbarie, ¿sí o no? Ahora, si tú eras sati, decías, bueno, pues soy esposa de este que se va a morir, mi cultura dice que yo tengo que ser quemada viva junto a él. ¿Qué te parece? ¿Harías algo en contra de esa cultura o dirías, yo soy feliz de morir al lado de mi marido porque yo lo amaba? ¿Me vas siguiendo? ¿Ves cómo en aras de la cultura podemos ver cualquier barbaridad alrededor de nosotros? Dependiendo del lugar donde vivamos, se practica cierta cultura. Y al conjunto de estas prácticas, llamadas también costumbres o tradiciones, esa cultura, no todo puede ser malo, algunas cosas pueden ser buenas, pero escucha, no bastan para vivir como Dios quiere que vivamos. Tu cultura poblana no es suficiente para que tú vivas para agradar a Dios en lo que Él quiere de ti. Dígame que me entendió. Entonces tengo que desaprender cultura para ir al Padre y decirle, muéstrame tu cultura. Yo quiero vivir conforme a tú y no quiero seguir viviendo conforme a la cultura de mis ancestros. Dile al de junto, es una decisión personal, nadie te va a obligar. Dígaselo, voltéate y dile, es una decisión personal. Tú puedes seguir practicando tu cultura, pero no necesariamente eso le va a agradar a Dios, ¿cierto? ¿Vamos bien? Dígame sí, dígame no. ¿Puedo seguir? Entonces, cuando el hombre ha intentado mezclar la cultura, su cultura, y agradarle a Dios, a esto, amados míos, se le llama sincretismo o religión. La religión, la que practicaras o la que practicabas en el pasado o practicaron tus padres, tus abuelos, bisabuelos, es sincretismo, porque mezclan cultura de nuestros antepasados con algo de Biblia y la quieren revestir en adoración para Dios. Pero eso, amados, es sincretismo, fusión de cultura con enseñanzas, y eso resulta en algo muy confuso. ¿Me van siguiendo? Díganme que me están siguiendo. ¿Sí? ¿No los he perdido? ¿Cuántos practicamos sincretismo? Fusión de cultura mexicana con algo de Biblia y tuvimos una religión. Ahora hay que irnos de rodillas a algún lugar. Perdón si ofendo a alguien, pero necesito ser gráfico en esto. ¿Eso dice la Biblia que hay que hacer? ¿Se dan cuenta cómo la cultura, aunque tenga cosas buenas, no es suficiente para vivir como a Dios le agrada? Necesito desaprender y luego venir a la palabra y conocer la cultura del reino, y entonces comenzar a vivirlo conforme a Él le agrada que yo viva, sabiendo que tendré recompensa. Porque el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Yo quiero su galardón. ¿Alguien aquí lo quiere? Diga amén. Entonces, amados míos, Dios nos dice, cuando nosotros queremos traer cultura y meterla forzada con la palabra de Dios, no se hace así aquí. Y solo cuando tenemos ese encuentro con Jesús que ya describí, es que comenzamos entonces a aprender la cultura del reino. Cuando Jesús vino a esta tierra, nos enseñó lo que no se debe hacer. Por ejemplo, Jesús dijo, no vine a condenar al mundo, sino vine a salvar al mundo. ¿Y por qué tú condenas a la gente? Diga conmigo, pues porque no tenía cultura del reino de Dios. ¿No? ¿Sí es un ejemplo? Con mucha facilidad señalamos, sacamos el dedo acusador y condenamos se lo merece porque esto y esto. Y Jesús dijo, yo no vine a condenar, vine a salvar. Pero como ignoro la cultura, soy de los que saca el dedo condenatorio y lo manda hasta el infierno. Ahora, otra cosa,
Jesús dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. ¿Por qué entonces nosotros excluimos a ciertas personas? ¿Sí? Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos alguna vez fueron a alguna cantina? No levanten la mano para que no se quemen. Pero no decía en la entrada, nos reservamos el derecho de que entren boleros, vendedores, ambulantes. Ah, sí, ¿lo vieron? Bueno, en el reino de Dios no hay, nos reservamos el derecho, porque si no a nadie estaríamos sentados hoy aquí. Porque esta semana mentimos, esta semana nos comportamos inadecuadamente, esta semana dale vuelo a tu imaginación de lo que hiciste. Acuérdate de lo que hiciste. No, no es cierto. Estamos aquí porque venimos a adorar a Dios y a pedirle perdón por nuestros fracasos y de nuestros errores y nuestros pecados. Y recibimos aquí perdón de pecados. ¿Cuántos saben que venimos a recibir perdón de nuestros pecados? Así que, preguntémonos entonces en este día, ¿qué estoy haciendo en cuanto a mi vida con Jesús? ¿Estoy haciendo lo que me mandó a hacer o estoy haciendo lo que no me mandó a hacer? Dile al de junto, ¿tú qué estás haciendo? ¿Lo que te mandó o lo que no te mandó? Porque luego somos buenos para agarrarnos cosas y tareas y nos sentimos mesías y queremos salvar a todo mundo. ¿Quién te dijo? Ya vino un mesías hace 2000 años. Pero tú quieres ser el mesías de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de tus padres, de tus hermanos. No estoy diciendo que no ores por ellos y no les des testimonio. No me malentienda, por favor, ¿ok? Pero la pregunta de reflexión es si estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer o no estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Podemos entonces ir concluyendo para cerrar este punto y concluir la serie. Los no de Dios nos ayudan a prevenir. Diga conmigo, los no de Dios son para prevención. Tienen un propósito. Conocer los no de Dios y aplicarlos en mi vida nos diferenciará tarde o temprano de las demás personas y nos van a introducir a la cultura del reino de Dios. Entonces, cuando la gente te pregunta, ¿por qué tú no hablas con groserías? ¿Por qué tú no usas esto? ¿Por qué tú no haces el otro? ¿Por qué tú no te expresas así? Empiezan las preguntas, ¿no? Porque ¿qué ven en ti? Los no de Dios. Nadie te prohibió, nadie te dijo, la pastora no te dio una lista de prohibiciones, el pastor no te dio una lista de prohibiciones, pero los no de Dios y aprender la cultura del reino de Dios te hace ir cambiando en tu manera de pensar y en tu manera de vivir. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuáles son las buenas cosas agradables y perfectas de Dios para ti. Parafraseé ese versículo. ¿Qué tiene que pasar para aprender cultura de Dios? Tenemos que transculturizarnos, dejar la cultura del mundo y adquirir la cultura de Dios y comenzar a vivirla en nuestro día a día. Dígame que me entendió, por favor. ¿Necesito regresar o puedo avanzar? Dígame, ¿puede avanzar, pastor? Ok. En Casa Cornerstone Puebla y Cornerstone Latinoamérica, nuestra cultura es, escucha, no nos conformamos con lo que somos, ni con lo que hemos logrado, porque somos de clase mundial. Ya predicamos eso. No menospreciamos a nadie porque somos gente de honor. Valoramos a las personas porque son valiosas para Dios. No nos iremos sin transmitir a nuestras generaciones la cultura del reino de Dios, porque somos punta de lanza. A eso fuimos llamados. No seremos egoístas porque somos generosos. No seremos tibios ni indiferentes porque somos apasionados. No seremos cobardes porque somos audaces en nuestra fe. No seremos indiferentes al Espíritu Santo porque somos sobrenaturales. Creemos en lo sobrenatural de Dios. Creemos en los milagros. Creemos en la liberación espiritual. Creemos lo que la Biblia nos dice que debemos creer. ¿Me van siguiendo? No buscamos lo nuestro porque somos uno. No nos conformamos al molde porque somos diversos. No nos quedamos dentro de estas cuatro paredes porque somos ambos, aquí y afuera. No usamos los fundamentos de otros porque somos originales. No abandonamos a nadie. Escucha, no abandonamos a nadie porque somos familia. Si lo crees, dale un aplauso a Dios, por favor.
¿Cuántos fueron edificados por las familias que pasaron hoy en la mañana? ¿De qué hablaron? De cómo Dios les ha revelado a sus vidas esta atmósfera de familia en esta casa. Y cada uno de ellos pasó. No les dije lo que tenían que decir. ¿Tú, pastora, les dijiste que tenían que decir? No, ¿verdad? ¿Sí? ¿Fueron honestos? ¿Sí? ¿Dijeron la verdad? Ahí está. Se sienten amados y parte de esta casa porque saben que la frase "somos familia" no es un eslogan para comerciar o vender algo. Es una realidad que nos esforzamos en vivir. Cada uno de los que servimos en esta casa, comenzando por mi esposa y por mí. Por eso no abandonamos a nadie, porque somos familia. Así que a veces me bloqueas porque te hablo el lunes o el martes y te digo no te vi en la iglesia, y tú piensas me está espiando el pastor, lo voy a bloquear. No, yo te veo como el cielo te ve, como un hijo de Dios, como un hijo de esta casa. Pero tú puedes rechazar eso y no contestarme. No puedo meterme en tu mente, pero te debo decir desde aquí que tú para mí eres valioso, porque eres valioso para Dios. ¿Cómo lo sé? Juan 3:16. De tal manera amó Dios a Liz, de tal manera amó Dios a Felipe, de tal manera amó Dios a Omar, a Aurora y a cada uno de nosotros, que envió a su Hijo unigénito, para que si él cree en Jesús no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Vales o no para Dios? Vales la sangre de su Hijo. Si eres valioso para Él, eres valioso para mí. Si no te veo, me preocupo. ¿Estará bien? ¿Le habrá pasado algo? Pero tú, ¿qué piensas? Ese pastor es encimoso. Esa es cultura de esta casa. Nos preocupamos por ti, pero depende de ti cómo quieres que te veamos. Por eso el ejercicio de hoy me encantó y lo vamos a seguir haciendo. Cuando tú estés decidido a ser miembro de esta casa, acércate con nosotros, acércate con mi esposa, acércate conmigo. Pastores, quiero ser miembro de Cornerstone Puebla. Quiero que me acojan como a una oveja, quiero que me acojan como a un hijo espiritual. ¡Listo! Pero los que somos hijos o lo hemos sido, sabemos que en una casa hay privilegios y... Vamos, no nos gustó, ¿verdad? ¿Sí o no? En toda casa, cuando fuiste hijo, tenías privilegios y responsabilidades. Por eso muchos dicen, no, yo llego, me siento, termina la misa y me voy. A veces corro a la puerta y ya me ganaste, porque yo te quiero como miembro de esta familia, pero esa es tu decisión. Dile al junto, ya sé que están predicando por ti, ya. Con esto no me queda duda. Por eso dije hace un momento, los no de Dios crean identidad. Estos no los podemos entender de manera natural. Cada una de estas frases que forman parte de nuestra cultura y que están a su derecha y a su izquierda en esos banners que están colgados, tómales una foto, llévatelos en tu celular y de vez en vez repásalos, recuérdalos, porque esta es la cultura de esta casa. Todo esto que acabo de decir de manera rápida, no los podemos entender de manera natural. Necesitamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo y una intimidad con entendimiento del propósito que Dios tiene para mí. Amén. Porque no somos obra de la casualidad, no somos el fruto del deseo de un hombre y una mujer, tu papá y tu mamá. Somos el fruto del deseo de Dios. Él te quiso dar la vida, Él te quiso poner en esta tierra, Él te quiso con chinos, moreno, chaparro, ojos verdes, ojos azules, ojos cafés, ojos negros. Así como somos, Él te diseñó y te puso en esta tierra con un propósito. Aunque no digas amén, es amén. No estás aquí para robar el oxígeno. No estás aquí para llenar una silla. Estás aquí porque Dios te dio un lugar en este tiempo y en esta iglesia. Y a menos que lo cumplas, te volverás a ir por esa puerta por donde entraste, tarde o temprano. ¿Estoy siendo rudo? ¿Estoy diciendo la verdad? Entonces, Dios ayúdame. Es cuando entendemos el por qué hacemos lo que hacemos y por qué no hacemos lo que no hacemos. Y eso es lo que determina nuestra cultura. No porque los pastores nos dijeron qué debemos hacer o no debemos hacer. No.
Es porque la palabra en ti y el Espíritu de Dios en ti te dice: esto no es correcto en la cultura de mi Dios, de mi reino. Entonces somos familia. Diga conmigo en voz alta: somos familia. No, en voz alta. Voltéate con el que está junto a ti, y si no es tu pariente, mejor. Dile: somos familia, tú y yo somos familia. Ajá. Voltéate con el del otro lado y dile: somos familia. ¿Qué queremos decir con somos familia? Que nuestra base es amarnos. Nuestra base, nuestro sustento, nuestro cimiento, nuestro fundamento es amarnos. Nuestra estrategia en Cornerstone Puebla es servirnos. Por eso nos miras a muchos con esta playera. Esta no la vendemos en la tienda, esta nos la ganamos. Dije yo, nos la ganamos cuando hemos pagado ese precio de constancia, de permanencia, de persistencia, de servicio. Y esto es un reconocimiento a que hemos entendido que la vida cristiana no se puede entender sin servicio, porque Jesús no vino a ser servido, sino a servir. ¿Cuántos tienen hijos en casa? Levanten su mano. ¿Cuántos? ¿Verdad que tú no puedes sostener la casa sin la ayuda de tus hijos? ¿Qué cultura estarías haciendo si no le enseñas a tu hija a que lave su ropa cuando ya tiene la edad, a que lave los trastes, a que sacuda, arregle su recámara? ¿O tú harías todo? ¿Verdad que hay una cultura en casa que se debe respetar? Y todos los hijos y el esposo y la esposa, si lo hay, debemos todos colaborar. Hasta yo tengo obligaciones en mi casa y soy el pastor. Pregúntenle a mi esposa. No me agrada, pero así funciona la familia. Yo también tengo responsabilidades y obligaciones, y si no, pregúntenme a mí cómo me va si no lo hago. Fíjense lo que voy a decirles. Voy a ir cerrando el mensaje. Estadísticas recientes dicen que estamos viviendo en la generación donde los seres humanos estamos más comunicados. Wi-Fi, redes sociales, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, móviles, páginas web, correo electrónico, etcétera, etcétera. ¿Cuántos traen Biblia de papel? Levanten la mano los que traen Biblia de papel. 1, 2, 10 personas. ¿Cuántos prendemos la Biblia cuando venimos a la iglesia? Miren, estamos en la generación del Wi-Fi. Pero ¿qué crees? Que cuando la pastora y yo íbamos al Cerezo de San Miguel a predicar la palabra con los presos y las presas, no puedes meter dispositivos electrónicos. Así que tienes que aprender a usar la Biblia de papel. Dile al de junto: ya te lo había dicho. No que decimos Apocalipsis y comienzas a buscar desde Génesis, o te vas al índice. Hay que aprender a usar la Biblia. Pero fíjate, ¿a dónde te quiero llevar? Y curiosamente, con toda esta tecnología a nuestra disposición, es la época en que la gente se siente más sola. Si a esto le añadimos que la pandemia por el COVID-19 nos aisló forzadamente por más de 2 años y que dejó secuelas de miedo, temor, desconfianza, todo esto es la fórmula ideal para que se disparen cifras como la depresión, la soledad, la ansiedad, los problemas psiquiátricos, la violencia intrafamiliar, los abusos, los suicidios. Pregúntenle a los abogados aquí. Tenemos muchos abogados en casa, por eso me porto bien. Se dice que en este periodo se disminuyeron los asaltos, los homicidios, los secuestros, pero a la vez se incrementaron los suicidios y la violencia intrafamiliar, como los feminicidios y el abuso infantil. Son estadísticas de este país. ¿Alguien puede decir que lo que estoy diciendo es verdad? ¿Sí o no? Entonces, es importante entender que a pesar de que estamos tan interconectados, la gente vive muy solitaria. Y todas estas enfermedades mentales y del alma se van incrementando de manera espantosa e incontrolable. Y mira, imparable para las autoridades. ¿Dónde es donde hayas un refugio? ¿Dónde es donde hayas el amor genuino y sincero? Donde no se van a aprovechar de ti, donde no te van a llevar al baile, donde no... ¿Me vas siguiendo? Decía Liz, esta escuela de nuestra casa, Cornerstone Puebla College, es una escuela donde ella ha podido ver la diferencia entre un colegio y otro colegio. El cuidado que hay con los niños, el amor que hay con los niños, la dedicación que hay con los niños, el librarlos de experimentar cosas que no deberían de experimentar en esta edad. Pero la SEP está impulsando cosas en contra de su propia dignidad.
¿Te das cuenta cómo la iglesia se convierte entonces en ese lugar deseable? Uy, uno dijo sí. ¿Alguien más lo cree? En concreto, la gente puede estar conectada con el mundo, pero a la vez sentirse completamente sola. Al mismo tiempo que están compartiendo un TikTok o un Reel o una historia en sus aplicaciones, también están luchando con un espíritu de muerte que les impulsa a suicidarse, o salir a matar a otras personas, o salir a comprar droga, o a tener sexo ilícito. Lo que proyectan es una falsa alegría y un enorme vacío de amor propio y de pérdida de identidad, que los impulsa a buscar una falsa aprobación y amigos imaginarios. A mí me da envidia, por eso luego ya ni quiero entrar a las redes sociales, porque veo mis publicaciones, 5 personas las leyeron, y veo las de otros que se desnudan, que hacen cosas ridículas, millones de vistas. Me voy a tener que empezar a desvestir. Voy a tener que predicar la palabra de otra forma para que vean mis publicaciones. Todos hemos visto noticias de cuántos abusos y secuestros de menores se dan, porque son atraídos y engañados por sus amigos virtuales que los citan haciéndose pasar por gente menor de edad, ¿sí o no? El entender y creer que somos familia es entonces relevante, y desarrollar este sentido de pertenencia ataca muchas de las cosas que son en este momento un peligro para nuestros hijos y para nuestra nación, que se está llenando de huérfanos. Estaba leyendo estadísticas que el COVID-19 dejó, según las estadísticas del gobierno, que nunca hay que creerles en su totalidad porque siempre van a ser mucho más, 131,000 huérfanos dejó el COVID. 131,000 huérfanos. Si a eso le agregas los padres ausentes, que aunque los engendraron no sabemos dónde están, fueron por el pan y no han regresado. ¿Cuántos huérfanos alrededor de nosotros? Por eso es tan importante reflexionar sobre este sentir y con un corazón agradecido hacer un autoanálisis de aquellas cosas que estamos haciendo bien y las que no estamos haciendo bien, pero para corregirlas y mejorarlas, amado mío, necesitas humildad. Necesitas reconocer dónde te has equivocado y por qué podemos mejorar y cómo podemos crecer, ¿sí o no? Por eso la iglesia es el lugar idóneo. No hay gente perfecta aquí, salvo yo. No, no es cierto. Estoy bromeando con eso. ¿Estamos de acuerdo? Aquí no hay perfectos. El perfecto es aquel que ya murió y ya no va a pecar. Pellízcate, a lo mejor ya estás muerto y no te has dado cuenta. Mientras estás vivo, estás expuesto a las tentaciones de este mundo. Por eso necesitamos cultura del reino de Dios y una familia que nos arrope, que cuide de nosotros. Desde siempre, la plataforma que Dios usó para construir y edificar su reino fue una familia, ¿sí o no? Adán y Eva, ¿qué eran ellos? Una familia. Abraham e Isaac, ¿qué eran ellos? Una familia. Isaac y Sara, ¿qué eran ellos? Una familia. José y María, ¿qué eran ellos? Una familia. No fue una iglesia. Y por esa razón, la iglesia debe ser una familia. Y por eso nosotros, como Red Cornerstone Latinoamérica, como Cornerstone Puebla, tenemos ese deber, ser una. Di conmigo una vez más, somos familia. ¿Sabes con qué tentó Satanás a Jesús en el desierto cuando él estuvo 40 días y 40 noches en ayuno, llevado por el Espíritu al desierto? Le dijo esto: si eres hijo de... ¿Qué estaba poniendo en duda en Jesús? La paternidad de Dios. No hay nada más terrible. Yo no lo soy. Bueno, ya lo soy, pero ya soy adulto, ya soy viejo, ya no me afecta tanto, pero sé, porque he hablado con muchos de ustedes y con sus hijos, y yo sé lo terrible que es el espíritu de orfandad. ¿Me sigues? Sentir que no tienes alguien de confianza, un padre para ir con él, llorar con él, expresarle tu dolor, sacar tus dudas, expresarle tus temores. ¿Sí o no? Por eso la iglesia es esta familia.
Porque tus hijos aquí no son huérfanos. ¿No los he convencido? Espíritu Santo, tú hazlo porque yo no puedo. La iglesia es una familia. Aquí hay padres, hay hermanos, hay hermanas, hay abuelos. Permítanme decirlo así. Tus hijas que no tienen padre biológico o que no está presente, tienen un padre en Dios y un padre en el pastor. ¿A quién le pido permiso para andar contigo? A mi pastor. ¿Por qué? Porque no tengo papá, pero él es como mi papá. Pero si tienes espíritu de huérfano, ¿cómo le hacemos? Ya lo conté, pero lo digo rápidamente. Cuando yo me enamoré de mi esposa hace 35 años, ella ya era huérfana. Y yo tuve que ir a hablar con su pastor para decirle: pastor, me gusta su oveja, se va a armar algo. Y le pedí permiso al pastor de mi esposa porque somos gente de honor. Y yo tenía que honrarla a ella. Y aunque no tenía padre biológico, tenía un padre en su pastor. Si tienes a tus hijos, dales un codazo y le estás oyendo, no le digas lo otro, nada más dile: ¿estás oyendo? Deja de vivir como huérfano. Deja de vivir como huérfana. Jesús fue tentado por el diablo y a él también el diablo le quiso hacer sentir que era huérfano. ¿Por qué? Porque él le pregunta: si eres hijo de Dios. Y cuando estás en problemas, el diablo no te dice la misma pregunta: hijo de quién eres. Yo te veo sola, yo veo que a nadie le importa tu vida. ¿Es verdad o es mentira? Es mentira, porque tú eres hija de Dios, hijo de Dios, pero además tienes padres espirituales. ¿Sí? ¿Sí? La pastora decía que vivir en tinieblas es ignorar la palabra de Dios, ignorar el corazón de Dios. Lo dijo en la mañana en la clase, ¿se acuerdan? Nos lo enseñó a los que estábamos estudiando formación ministerial. Ella habló de eso. La luz, el conocimiento de Dios. Las tinieblas, la ausencia del conocimiento de Dios. Mientras más oscuridad tengas en tu vida, en diferentes áreas de tu vida, más ventaja tiene el diablo sobre ti. Así que deja de pensarte como un huérfano. Deja de pensar: no le importa mi vida a nadie. Deja de pensar: ¿por qué le tengo que decir a la pastora lo que me está pasando, lo que me está sucediendo, las luchas que tengo en mi hogar? Pues porque te conviene a ti. A ti te conviene, porque la luz que ella tiene de parte de la palabra de Dios te va a iluminar en esas áreas oscuras de tu vida, para que la luz de la palabra de Dios te dé la revelación y sepas qué hacer. ¿Sí o no? Así que, familia amada, mientras más tu corazón se arraigue en la fe de Cristo, en la cultura del reino de Dios, y entiendas que debes echar raíz profunda en un lugar, en una casa, en esta iglesia, si es que esta es la iglesia que debes de elegir, o el Espíritu Santo te ha dicho que es aquí, echa raíz. Y cuando te involucras más, comienzas a tener significancia. ¿Cuántos de ustedes por primera vez oyeron los nombres de las familias que pasaron aquí al frente? Ya por lo menos sabes que la güerita que tiene 2 hijas güeritas es Margarita, Lindsay y Dayana. Y la otra güerita chaparrita tiene 2 hijos guapetones, ¿verdad? Jimena e Isaac. Ah, bueno, ya no son esa hermana güerita con 2 hijos. Ya están empezando a servir. Y cuando tú comienzas a sentir la iglesia como tu casa, empiezas a hacer vínculos estrechos y profundos y más reales con tus hermanos en la fe. Y eso te arraiga, eso te da sentido de pertenencia, eso te da identidad. Yo los veo cómo van cambiando sus caras, porque soy el pastor. Los veo, los conozco y voy viendo cómo Dios va transformando su manera de ser y su persona, porque Él quiere asegurarse que entiendas que este es un lugar seguro para ti y tu familia.
Si Dios me da la vida, quiero casar a tus hijos. Si Dios me da la vida, quiero estar en el sanatorio cuando nazcan tus nietos. Pero lo haría si tú me das esa honra. Somos gente de honor. Dile al de junto, pues ya queda en ti, mano. Dile al de junto y pónganse de pie. Dile al de junto, ¿cuándo vas a ser parte de esta familia? Pregúntale. A mí y a mi esposa nos encanta pastorear una iglesia en la que tanto el que tiene una maestría o un doctorado o una licenciatura, o que es dueño de su negocio, o que es empleado, o que es líder, o que es coordinador de un área, sirvan y limpian juntos la casa de Dios, porque el único Señor, Maestro y Dios es Él. Aquí no hay gente más grande ni mayor, todos somos iguales con diferentes responsabilidades nada más. ¿No es padre eso? Eso solo es visible sin actuación y sin presunción en una familia como esta, Cornerstone Puebla, cuando le dan un aplauso a Dios por el más humilde o por el más próspero, por el que tiene más estudios como por el que no tiene estudios. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Honramos a todos, honramos a todos. Así que yo quiero hacer algo antes de orar. Les van a entregar un pequeño pero muy sentido y emotivo detalle, un regalito. Préstenme uno, por favor. Gracias a Michelle, que es nuestra diseñadora, es una máster para esto. Gracias, Michelle. Es nuestra coordinadora de medios, transmisión, diseño, publicidad, redes sociales, es todóloga. Le hace falta gente en el equipo, así que comienza a servir pronto. Pero miren, es un pequeño detalle. Cada llavero tiene 6 frases porque no caben todas. ¿Cuántas frases son de nuestra cultura? 12. O sea, está en la mitad. Tú tienes uno con la mitad de las frases. Ahora voy a pedirles algo y quiero que todos lo hagan, por favor. Me dicen, anfitriones, ¿ya estamos listos todos? ¿Ya? No veo nada, pues grítenme. Ok, gracias. Ok. Escúchenme bien lo que vamos a hacer. Quiero que salgas de tu lugar y busques a alguien con quien nunca has cruzado una palabra. A lo mejor algunos no van a tener esa opción. Los que servimos conocemos a todos, casi. Pero sal de tu lugar y lo que vas a hacer es cambiar tu llavero con el de él y decirle: soy tu familia, somos familia. ¿Ok? Vamos, háganlo. Busque a alguien con quien no ha compartido, no sabes ni su nombre, va a acabar pronto, no sabes ni cómo se llama. Así que dale tu nombre, preséntate con él y dile: soy tu familia, somos familia. ¿Ok? Quédense ahí, quédense con esa persona con la que intercambiaron el llavero. Quédense ahí, quédense ahí, quédense ahí, quédense ahí. Quédense ahí, ¿ok? Quédense con esa persona. ¿Le preguntaste su nombre? ¿Cómo se llama? No, no es cierto. Se lo tienen que aprender de memoria porque, miren, no me acuerdo quién predicó eso cuando le tocó predicar. La cultura de esta casa no es decirnos hermano, no porque no lo seamos. Si somos hijos de Dios, somos hermanos, pero no me gusta. ¿Sabes por qué?
Porque muchas veces usamos el hermano, hermana como una muletilla para no preguntarle su nombre y para que no me dé pena la próxima vez que lo vea decirle por su nombre. ¿Me entiendes? No estoy prohibiendo que se digan hermana Fabiola Arellano Toriz. No, estoy diciendo que te sepas el nombre de la persona. Yo, que soy el pastor, me esfuerzo en aprenderme los nombres de todos los que llegan a esta iglesia y me gusta saludarlos por su nombre. ¿Es mi hermano? Sí, si creen Jesús es mi hermano, pero me gusta más decirle: Ari, qué padre que estás hoy aquí, Ari, y le doy un abrazo a Ari. Sé que se llama Ariadna, y tiene una hija, Abril, y tiene un esposo, Efraín. Sé de ella. ¿Por qué ustedes no? Si somos familia, no quiero que sea un eslogan, quiero que sea una realidad. Y que el próximo domingo, si no ves al que le diste el llavero, le digas: oye, no te vi el domingo, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Porque eso hace una familia. ¿O cuántos cuando sus hijos se retrasan no se preocupan por ellos? ¿Ahora me entienden a mí? ¿Ahora me entienden a mí? Quieres que tus hijos te den cuentas, pero no quieres dar cuentas a la pastora y a mí. So what? ¿Cómo vas a creer que ellos te obedezcan si tú no lo haces? ¿Ok? Pero bueno, ya acabé la predicar y sigo predicando. Toma del hombro a la persona con la que estás, respetuosamente, respetuosamente, sobre todo si son hombres, mujeres. Toma del hombro y ora con él. Ora con él, bendícelo. Dile: Dios, bendigo a mi hermano, y le dice su nombre porque ya te lo aprendiste. Bendice a mi hermana Fabi, bendice a mi hermana Isabel, bendice a mi hermano Raúl, bendice. Padre, en el nombre de Jesús, somos familia y rechazamos la idea de que sea un eslogan. Rechazamos la idea de que sea una frase solamente. Queremos vivirlo, queremos proyectarlo, queremos modelarlo. Que si Cornerstone Puebla va a ser conocido, sea conocido por el amor que nos tenemos unos a otros. Tu palabra dice: yo quisiera que ustedes se amaran y fueran uno como yo y mi Padre somos uno. El amor de ustedes los proyectará, los hará ser reconocidos. Y queremos que Cornerstone Puebla sea reconocida como una iglesia de amor, una iglesia donde hay un amor genuino los unos por los otros. Bendigo tu nombre y te doy gracias por la familia que nos permites pastorear, por la familia que nos permites dirigir, por la familia que nos permites cuidar, por cada hijo espiritual, por cada hija espiritual, por cada persona que es valiosa para ti y es valiosa para nosotros. Bendecimos a la persona que estamos abrazando, bendecimos su vida, bendecimos su hogar, bendecimos su trabajo, bendecimos sus finanzas, bendecimos su salud. Damos gracias por la familia a la que pertenece, y te pedimos que abundes aún más toda bendición en ella o en él, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dale un abrazo y regresa a tu lugar, por favor. Dale un abrazo, regresen a su lugar.